Hoy más que nunca la tecnología es parte importante de nuestras vidas, y más con el tema del virus corona o el COVID-19. Es esencial que tengamos información disponible e inmediata para poder tomar buenas decisiones. El día de hoy vamos a hablar de tecnología, pero además vamos a entrar en la mente de una persona innovadora. Pero antes, quiero contarte, si no has escuchado mi podcast anteriormente, soy Oscar Bendaris, fundador y anfitrión de Consejo de Varón. Yo y mis invitados creemos firmemente que el mundo no ha visto lo mejor de ti. Para mejorar el mundo y los que te rodean, tienes que primero mejorar tú mismo. Este podcast fue creado precisamente para acompañarte en tu crecimiento personal. Asegúrate de seguirme en las diferentes redes sociales y, más importante, únete al grupo de WhatsApp al +1 334 568 8845. El código del país es +1 334 568 8845. En este grupo estaré enviando información exclusiva para los miembros del grupo de WhatsApp. El invitado de hoy es Richard Guerrero. Richard es el fundador de Genius Fit Watch, que es un reloj inteligente. No solamente un reloj inteligente, tiene una increíble cantidad de funciones como a prueba de agua, monitor de sueño, monitor para las personas que pasan mucho tiempo sentados, eso para los perezosos y para las personas de oficina, supongo. Notificador de llamadas, mensajes, alarmas, modo deportes, modo de cuidado para familiares, una increíble duración de batería, remoto para fotografías y muchas funciones mucho más. Richard, para lograr esto, tuvo que aprender habilidades como administración de empresas, desarrollo de proyectos, desarrollo de emprendimientos, planificación, financiera, recursos humanos, marketing y todo lo que conlleva ser un negocio completo. Además de eso, también habla inglés, portugués e italiano, que esos son apartes de su idioma nativo, es el español. Richard, bienvenido. Qué tremenda trayectoria tienes. ¿Cómo estás? Excelente, amigo. Muchísimas gracias por la oportunidad y segundo, pues encantado de estar aquí contigo y poder explorar muchísimas cosas más en común que tenemos, ¿no? Sí, y según la preentrevista que tuvimos hace ya varias semanas, pues veo yo que tenemos muchas cosas en común. Una de las cosas que recuerdo claramente es tu interés, como el mío, en el que las personas sean lo mejor de sí mismos, sean lo mejor de ellos, y cómo es que nosotros podemos aportar compartiendo nuestros conocimientos para que ellos también puedan crecer y que sea retroalimentativo también, que nosotros podamos crecer de otras personas y sea una comunidad que sigamos adelante en conjunto. Y esa parte de lo que tú comentaste me gustó bastante y creo que ese es un buen punto de partida. Sí, Oscar. Básicamente creo que todos tenemos muy en el interior esa chispita o esa pregunta de por qué o cómo podríamos ser mejores, ¿no? Al final del día, en el proceso humano de crecimiento, desarrollo y vejez, vamos como afianzándonos más en eso, ¿no? En tratar de sacar lo mejor de nosotros. Sin embargo, creo que también nuestra cultura ha ido evolucionando, pero también debemos de tratar con este tipo de podcast o este tipo de conversaciones, es tratar de romper ese paradigma, de poder ayudarlos a entender de que sí pueden cambiar y que sí pueden hacer las cosas también de otra manera. Lo hablo por experiencia propia, no lo hablo como una persona que siempre empezó de esta manera, sino que fue evolucionando y viviendo la experiencia que quiero compartir con la gente hoy en día. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso me lleva a la primera pregunta que tengo de ti. Tienes una empresa, hemos estado tú y yo conversando en estos últimos días de tu negocio y me has comentado cómo es que tú vives por acá, tu casa está acá en Florida, en la costa este, pero ahorita estás allá en California por temas de logística con tu producto y ya estás a punto de lanzarlo para las fechas festivas. Y eso para una persona quizás que no quiera pensar mucho en lo que requiere iniciar una empresa, podría fácilmente pensar que tú eres hijo de padres millonarios y que simplemente dices,
oye papi, necesito $1 millón para empezar mi empresa. ¿Fue así o cuéntame de ti? Básicamente creo que tengo una historia muy común y muy, muy común en nuestra comunidad, que es la historia del hispano emprendedor o del hispano emigrante. Llegué a este país en el año 2002 eh, por una visa de deporte. Eh, y Mm. esta visa era por 2 meses solamente. Eh, y después tomé la decisión de quedarme. Empecé a hacer trabajos regulares, como entra todo el mundo a hacerlo, lavar platos, construcción, muy duro, mi respeto para toda la gente que hace construcción. Eh, y empecé a hacer ciertos trabajos que me fueron evolucionando a tener esa oportunidad de llegar a ser el hombre que yo quería o hacer las cosas que yo quería. Ya venía con un bachelor de Venezuela, era muy joven, tenía solamente 20 años, sin embargo, siempre con mucha más ambición a querer hacer otras cosas, ¿no? Sin embargo, creo que viví mi proceso como todo, ¿no? Al principio, tomar lo que hay, hacer y entender que era una cosa provisional. Sin embargo, todas estas experiencias me dejaron muchísimo, muchísimo aprendizaje. El tema de los idiomas no fue por un tema de que yo quería ser políglota, sino simplemente era por un tema de necesidad. Empecé a trabajar en un restaurante italiano por más 7 años, donde aprendí un servicio de cultura que creo que no lo hubiese aprendido en ninguna escuela culinaria o en ninguna escuela MasterChef o una cosa así. Y aprendí estas lenguas porque el equipo de trabajo que estaba ahí conmigo éramos 27 personas, las cuales 16 eran brasileros y 10, el resto era 10 italianos y yo el único hispano. Una de las Ujú. cosas que empecé a tener mucho contacto con esta cultura, la brasilera y la italiana específicamente, y también con la cultura mexicana. Ahí me hice mis primeros amigos mexicanos porque tú sabes que usualmente la cultura mexicana tiene mucho talento para la cocina y aprenden muy rápido y tienen unas Ujú. cualidades demasiado. Y toda la cocina era mexicana. Entonces ellos básicamente me adoptaron como hispano en esa cultura. Sin embargo, empecé a compartir con las otras culturas. Entonces era un tema de aprende o mueres, porque también tú sabes que siempre hay como esa, esa parte de pertenencia de las culturas, ¿no? O tú aprendes mi lengua o yo Ujú. voy a ver cómo sales de aquí, o etcétera, etcétera. Y bueno, hice muy buenas relaciones y empecé a tomar, a hacer mi entrenamiento de idiomas y era muy, muy, muy funny porque no era que yo le pedía que me diera clases a alguien de tomar clases de italiano o de portugués, sino simplemente me decían algo, lo tomaba, lo captaba y iba donde un amigo mío que es hoy en día es uno de mis mejores amigos y él habla muy bien italiano y portugués y español. Y entonces, es un italiano, Carmelo Casamiento, y le preguntaba qué significa esto. Y entonces me decía, "Ah". Y así fui aprendiendo palabras y Mm. palabras y poco a poco me fui educando. Por eso es que yo le digo a veces a la gente que no es un tema es un tema de necesidad. Cuando tú tienes necesidad, tú puedes aprender cualquier cosa, ¿no? Sí, y es muy interesante lo que comentas, porque dije que era un restaurante italiano, ¿verdad? Sí, señor. Y había italianos y había brasileños. Entonces, ahí aprendiste italiano y aprendiste portugués al mismo tiempo. Y el inglés, porque el Y, inglés fue, o y sea el que te inglés, aventaste 3 idiomas, aprendiste 3 idiomas de una sola vez. debe ser. Increíble. Y también me mexicanicé también, ¿no? Entendí cómo era la cultura Sí, mexicana, porque ok. eran mis cuates, pues eran los únicos hispanos que estaban en el sitio. Entonces fue un aprendizaje muy, muy multicultural y muy, muy loco, ¿no? Porque fue algo que yo nunca lo pensé, sino simplemente lo viví y al final del día fue lo que tomé. Ujú. Pues eso fue una de las experiencias más positivas de eso, ¿no?
Ok, entonces, no, está interesante que hayas aprendido 3 idiomas. Yo con mucha dificultad aprendí uno. Creo que esa era mi necesidad de aprender uno solo en el momento. En el Y momento. traté de aprender japonés, pero como no era necesidad, como tú lo comentas, no era necesidad, era simplemente un querer. Otras cosas tomaban prioridad y me quedé a nivel muy básico en japonés. Entonces, me sé algunas frases, pero no aprendí mucho ahí. Pero te puedo asegurar que si te mandan una semana para Japón o 2 o un mes, puedes hacerlo, ¿entiendes? Porque tienes la necesidad. Y yo creo que este tema de la Sí. necesidad es más, no verlo como, a veces nuestras comunidades lo ven como que es un sacrificio, es un tema que realmente o buscamos a la gente que toma riesgo, a la gente que asume responsabilidades o quieren tomar otro camino. Al final del día, yo creo que ese tipo de personas siempre pueden tomar mayor beneficio y ganancia de todas estas experiencias. Y una de las cosas que también creo que la comunidad, el pensamiento de nuestra comunidad debe cambiar es en el sentido de verlo como que salir de nuestra zona de confort o equivocarnos no está mal, Ujú. es parte del crecimiento, ¿no? Es parte del aprendizaje. Y lo digo por experiencia propia. Mis padres, eh, mi padre tiene 5 licenciaturas, mi mamá eh, es, 2 licenciaturas y maestrías, ex profesora universitaria, y siempre ellos me trataron de educar de una manera siempre muy de siempre dar más, ¿no? Sin embargo, era un tema más académico. Y cuando yo empiezo a ver el tema didáctico, digo, ya va a tiempo. Por supuesto que quiero seguir estudiando y aprendiendo, pero el tema didáctico es una cosa que creo que tiene muchísimo más beneficio que un tema académico como tal, un título, una cosa que realmente este, cuesta un poquito más en el tema económico y en el tema de llegar a un estatus de eso. Entonces, al final, creo que esa ha sido mi experiencia en ese sentido. Sí, yo considero lo que son los títulos universitarios y así, son simplemente una llave. Yo no pienso que te den, bueno, en la gran mayoría de los casos pienso que es una llave. Hay en ocasiones que sí son lo que es tu trabajo, tus estudios. Por ejemplo, la gente que se la pasa en los laboratorios científicos donde están haciendo puros estudios, análisis y todo eso. Creo que para ellos a lo mejor sí es más aprendizaje académico, pero creo que la gran mayoría de nosotros, como lo comentas tú, un título, una certificación, es una llave que nos permite entrar a otras puertas que quizás no se abran y no se abren muchas veces no porque no puedas, sino que porque simplemente son políticas de la empresa. Porque mucha gente tiene conocimiento, pero no tiene el título, entonces la empresa lo detiene y eso son políticas que quizás deberían de empezar a cambiar, ¿ya? Absoluto, y tú lo estás viendo, lo estamos viendo. Las nuevas empresas valoran más un trabajo valoran más a un empleado, a un trabajador por el knowledge o por lo que puede aportar adicional, no básicamente por un Ujú. título un cartón. Entonces, se está Sí, viendo ese cambio de, 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 de expectativa en eso, ¿no? Entonces, obviamente, no con esto es incitar a la gente que no estudiar, por supuesto, hay que estudiar, hay que tener las bases para uno poder aprender. Sin embargo, creo que hoy en día se está mirando hacia otro lado, la información es totalmente global y la gente puede ujú, tomar muchos beneficios a través de programas en línea, de programas, el mismo YouTube, lo que estamos haciendo. sí. Es cosas que obviamente didáctico con práctico, creo que es una buena mezcla, es mi experiencia, ¿no? Sí, una buena combinación. Regresando al tema de tu negocio, entonces aprendiste los idiomas, supongo que pasaron otras experiencias con otros trabajos, hiciste otras cosas. ¿Cómo diste el brinco ok, soy empleado, estoy aprendiendo, estoy agarrando conocimientos en cocina, en idiomas, etcétera?
¿En qué momento y qué fue lo que te hizo decir, sabes que mejor me voy a hacer lo mío? Yo soy un emprendedor. ¿Cuándo fue que se puso ese switch y dijiste, aquí empiezo y aquí doy el brinco? ¿O fue gradual? Cuéntame de No, eso. fue un poco gradual. Sin embargo, una de las cosas que yo como creo que es una habilidad mía, a veces tú también, uno tiene que a veces darse el tiempo para pensar cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades, y en esas debilidades tratar de trabajarlas y tus habilidades tratar de mejorarlas. Una de las habilidades que yo tengo es de ser muy observador, ¿no? Entonces yo veía, por ejemplo, en el restaurante donde yo trabajé muchos años y hice vida ahí, aprendí todo esto, que sabía que tenía que tomar algo, lo mejor de eso, y eso fue lo que aprendí. Sin embargo, la vida de trabajador en un restaurante es un switch, es un switch. Tú vives al revés. Cuando la gente está disfrutando, tú estás trabajando, y cuando la gente está descansando, perdón, cuando la gente está trabajando, tú estás descansando. Entonces, y empecé a ver alrededor, por ejemplo, había muchos compañeros que hoy en día son grandes amigos, meseros con una capacidad intelectual pero impresionante, y siendo meseros por más de 27 años, hablando 5 o 6 idiomas, eh, siendo especialistas en cocina, en servicio, en vinos, etcétera, etcétera, y los veía que llevaban una vida tan, tan rutinaria y 27, 28 años haciendo lo mismo. Obviamente es muy buen dinero. Sin embargo, en ese momento fue como que yo me visualicé y dije, ya va tiempo. Yo no quiero esto para mi vida, yo quiero otra cosa, yo quiero realmente empezar a ayudar a encontrar mi misión de vida, a ver qué es lo que quiero hacer. Y en ese proceso fui cambiando, empecé a hacer mis ahorros, empecé a estudiar un poco más, a entender cómo era el sistema de negocios en los Estados Unidos, donde la gente no tiene idea de las herramientas que el gobierno federal tiene para los pequeños negocios, como los programas de Small Business Administration, Ujú. como registros de compañía, que son informaciones que básicamente cuando llegamos aquí, el poder, no perdemos el poder de hacer las cosas, sino perdemos el poder de entender cómo se hacen las cosas. Y creo que en ese punto fue que me hice yo mi primera tarea, entender cómo trabaja el sistema, cómo se hace una contabilidad, cómo se crea una compañía, cómo se crea un nombre, cómo se hace un trademark, cómo se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y fui instruyéndome gratuitamente. Eso no lo pagué. Obviamente asistiendo, buscando y asistiendo al seminario, estas cosas que el gobierno federal da. Y de ahí empecé, dije, voy a tomar la primera decisión de crear mi primer negocio. Un día muy crucial en ese momento fue, yo empecé a la universidad acá y me senté a hablar con un profesor mío cubano-americano y me dijo unas palabras muy claves ese día que yo dije, este tipo tiene razón. Emprendedor y empresario no es el que piensa algo en la ducha, sale y se le olvida. Emprendedor o empresario es el que sale de la ducha, se seca, toma nota y empieza a tomar acción a hacer las cosas. Y dije, es verdad, Mm. porque todos soñamos con tener independencia financiera, con realmente ser reconocidos por algo, dejar un legado, etcétera, etcétera, pero no somos constantes en lo que hacemos. Y me incluyo. Yo trabajo todos los días en eso para poder tener esa misma energía y esa misma darle emoción a mi negocio. Y es difícil, es complicado, pero yo creo que la diferencia entre la persona exitosa o no exitosa, o la que logra hacer las cosas y no las logra, es que hace las cosas así sean difíciles, así le cueste trabajo. Mm. Creo que ese es el punto de diferencia entre el que realmente hace algo y el que no. Que no es más de eso, porque todos tenemos las mismas habilidades, las mismas capacidades, y es simplemente ponerse un focus y darle a eso. Tomé para cerrar acá, tomé la decisión de tomar mi primer negocio. Tuve un negocio de limpieza de oficinas, donde compré una franquicia para limpiar oficinas
y empecé a hacerlo yo con mi señora. Una de las cosas de los aprendizajes de mi padre es, si usted quiere hacer algo bien, o si usted quiere que alguien le haga a usted bien las cosas, hágalo usted primero y sepa cómo hacerlo, para después usted delegar. Usted no puede delegar sin no saber. Entonces empezamos a hacerlo mi esposa y yo, y después pasamos a un negocio de rental car, después a otro negocio de una revista Billboard, que es una revista Billboard, pero para Venezuela, que es una de las cosas. Empecé a hacer real estate, flipping the house, pero no encontraba como esa, lograba, entendí cómo era la metodología de lograr un negocio y cómo llevarlo a un punto de que fuera económicamente rentable, pero no encontraba como esa motivación o esa aspiración de decir, bueno, listo, esto lo creé yo, esto lo hice yo. Entonces fue que empecé con el tema de la tecnología. Oye, entonces la mente emprendedora inició con, vamos a empezar un negocio y ¿cuál negocio es? Pues el negocio de la limpieza y eso se me hace tan común y tan familiar la cuestión hispana, ¿no? Porque yo también cuando llegué a este país, pues fueron trabajos de lavando platos, lavando carros, lo que es la limpieza, también trabajando en las noches, limpiando tiendas. Yo me acuerdo que pasabas primero lo que le llamamos el mechudo, limpias todo el piso, después le pasas la máquina que limpia con la máquina que tiene el disco enfrente y luego tiene el agua y tiene la aspiradora y luego pules y luego le das otra barrida y luego las enceradas y todos esos trabajos, pues yo me acuerdo, y creo que muchos que somos inmigrantes, pues de alguna manera u otra pasamos por algún trabajo similar, ¿no? Ya sea de la construcción, el de la limpieza, de los restaurantes, son los trabajos de servicio. Entonces por ahí empezaste, pero luego diste el brinco a lo que es, parece que fueron brincos graduales, de un trabajo a otro, un trabajo a otro, y después te brincaste a tecnología. Y ya llegamos a lo que es el tema de tus relojes. Y veo que traes la camiseta puesta de la marca, ¿no? La trato de hacer en mi experiencia de vida. En esa misma carrera de tratar de encontrar lo que yo quería, en algunas oportunidades nos volvemos como un caballo cuando le sueltan la cuerda, ¿no? Vas corriendo, corriendo, corriendo y no sabes para dónde vas. Entonces, empecé a tener muchos problemas de estrés, de estrés, de misma depresión, de ansiedad, de obesidad, de una serie de cosas, tensión arterial alta, porque tengo herencia de eso, de mi familia, y empecé como a sentirme tan mal físicamente y mentalmente y espiritualmente, que caí en una crisis emocional muy fuerte, donde caí en una depresión extensa. Y no con todo esto, en este proceso de ir subiendo de escalones, por supuesto que hubieron muchos fracasos. Y en ese proceso, pues son responsabilidades con personas inversionistas, con mismos compromisos que yo asumí, por ejemplo, de propiedades, de cuando vino la crisis del 2007, pues perdí muchísimo dinero y pues fueron problemas que me trajeron muchísima ansiedad y muchísimo estrés. Entonces empecé a tener muchas, muchas cosas que me dieron a pensar como, ok, ¿qué hago? O tiro la toalla o soluciono este problema o veo cómo lo voy a solucionar. Y en ese intervalo de tiempo, pues viví momentos muy duros y todos los vivimos. Y el punto es que como yo siempre he sido una persona que yo prefiero pasar por, por ignorante que no preguntar. Y empecé a preguntar. Y eso es una de las cosas que también nosotros como comunidad, especialmente la comunidad masculina hispana, tiene ese problema de que
nos da miedo o nos da vergüenza preguntar si tenemos algún problema, si tenemos alguna inquietud o sentirse con ansiedad o estrés o depresión, pues te hace menos hombre. En nuestra comunidad está colaborado con él. O estás loco y asistir a un psiquiatra, a un doctor, pues no, realmente no es nada malo, sino es poder entender qué es lo que está pasando. Y fue que empecé yo con este proceso de poder, dije un día, ¿cómo yo puedo hackear mi cuerpo? ¿Cómo yo puedo entender cómo hackeo mi cuerpo? ¿Cómo puedo entender, cómo puedo cambiar esta situación o cómo me estoy sintiendo eh, de una manera real? Y no con esto es que me volví en un médico, en un biomédico, en algo así, sino quise hacerlo de una manera que la gente pudiera entenderlo y pudiera saber que básicamente entendiendo que si duermo tantas horas y si puedo empezar a mejorar mi ritmo cardíaco a través de respiración o a través de meditación o a través de muchas cosas, me alimento mejor, puedo hacer un cambio gigante en mi vida. Entonces, en ese punto fue que empecé yo a entender el tema de la biotecnología y cómo afectaba o cómo va a venir en el futuro para la humanidad, que ya lo están haciendo. Sí, y esto ¿cuándo nació? Eso ya tiene un par de años. Creo yo que viene ya, esa idea a lo mejor la trae desde hace muchos años, pero ¿cuándo se concretó la primera piedra, por así decirlo, para la empresa? La edición, empecé con el tema real de la compañía, crear la compañía, crear el app, a buscar mi manufacturing en China, por supuesto, o mi manufacturing, desde febrero del 2018, hace 2 años exactamente. Bueno, a pocos meses, a 2 años. La idea de todo esto era poder entender y encontrar un manufacturing que hiciera un producto como yo lo quería. Obviamente testé los productos que están en el mercado, por lo menos un Apple Watch, un Fitbit, un German. Sin embargo, sentía que eran dispositivos overwearable. Me daban tanta información que no sabía cómo interpretarla. Y que muchos de estos dispositivos no se utilizan para realmente mejorar tu calidad de vida, sino muchos se utilizan es para tener un estatus, para que tenga un Apple Watch. Y entonces era una inversión también costosa, $500 un dispositivo, $300 un dispositivo. Obviamente, cualquier persona común no se lo va a llevar a un gimnasio. O a ti te sobra el dinero o a ti, o tú eres un loco. Pero no lo utilizas por eso, no lo utilizas al final. Entonces, para ir a un gimnasio, para esto. Y entonces empecé a entender cómo era que se podía customizar esto para que una persona común, sin entendimiento de absolutamente nada, de biomedicina o esto, pudiera entender la data analítica que te da el reloj y el app. Entonces empezamos todo este proceso, reuniones con mi biomédico, que fue un ex profesor mío universitario, que hoy en día es un profesor en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y amigos, tengo un excelente amigo que conocí en el restaurante, hijo de cubano, se fue a vivir en China, se casó con una china, empecé a contactarlo a él para hacer producción y situaciones de vida, fuimos avanzando hasta poder lograr el primer beta del app y el primer beta del producto. Ok, entonces a lo que veo, tienes un gran apoyo en tus redes sociales con la gente que conviviste, la gente que conociste, y ese es un tema que inclusive el podcast que salió hoy, aquí estamos hoy a octubre 12, se publicó hoy, que a partir de una persona se llama Luis Veloria, y él comentaba precisamente ese punto de la importancia de las redes sociales. Y aquí lo estoy viendo en
en vivo y en todo color. Como comentas tú que las redes sociales es muy importante y quiero reiterar ese punto. Pero regresando al tema de... Disculpa ahí que te ataje. Yo creo que más que las redes sociales es tu red de personas cercanas. Hay que empezar por algo. Y creo que lo más cerca, lo mejor que puede hacer cualquier persona que quiere hacer un emprendimiento o algo es tocar su primer red de contacto, sus amigos, y potencializar los talentos de esas personas que tenemos al lado. Hay personas muy talentosas, amigos, tíos, primos, ex profesores, gente que realmente te puede aportar y no le estás solicitando dinero, sino es knowledge, conocimiento. Y muchas de estas personas están abiertas a eso también. Sí, sí, es precisamente lo que me refería con las redes sociales, no para confundirlo con las redes sociales como Facebook y Twitter, sino que una red social real de personas. De personas. Tu red de entorno, sí, tu entorno. Sí, correcto. Y sí, realmente lo que tú comentas es que las personas están más que dispuestas a compartir ese conocimiento, es precisamente lo que estás haciendo hoy. Y eso es lo que yo he estado viendo en esta trayectoria que he tenido el podcast con las personas que he hablado, les he comentado el proyecto que estoy haciendo y hasta ahorita no me he encontrado más que una persona que me ha dicho que no, pero fue por falta de tiempo con esta persona. Todas las demás personas han sido muy abiertas, muy amigables y están más que dispuestas a compartir el conocimiento que cada uno de ellos tiene. Como pero, yo te lo dije creo que en la primera conversación que tuvimos, que creo que un tema de un cambio de sociedad, ¿no? Volver a una sociedad colaboracionista. Cuando hablo de colaboracionista no es intercambio de billetes, no te puedo ayudar si no me das plata, no, es un tema de tiempo, knowledge, y una de las cosas que aprendí mucho de los italianos es esa cultura de nosotros. Si yo te puedo ayudar, te echo la mano. Nosotros los hispanos somos así también. Sin embargo, en el tema del emprendimiento y negocios no entendemos todavía cómo trabajarlo. Sí, inclusive me hiciste recordar una anécdota que me contaron una vez, y era con los japoneses. Tenía un japonés, tenía 2 cubetas de cangrejos que iba sacando y los ponía en la cubeta y una cubeta la tenía tapada y la otra cubeta la tenía abierta. Y una persona se le acercó y observó que en una cubeta metía un cangrejo y no lo tapaba. Y luego sacaba otro cangrejo y lo metía en la otra cubeta y lo abría y luego lo tapaba y aquí echaba el cangrejo. Y le dio curiosidad y le dice, oye, ¿por qué tapas a unos sí y a otros no? Y dice, bueno, es que los que están en esta cubeta son cangrejos japoneses. Y si los dejo destapados, se van a encimar uno del otro y todos se van a salir. Y esta otra cubeta, son mexicanos. Y dice, y como todos se quieren salir, se pisan uno encima del otro y nunca nadie se sale. Entonces, pues no los tengo que tapar. Y aplica para la cultura hispana en general. Sí, y es triste y eso creo que está cambiando. Como lo comentas tú, hay un cambio, no sé si lo estamos descubriendo o quizás está saliendo a relucir más porque ya tenemos más conexiones que antes quizás no teníamos. Antes teníamos nuestras conexiones, pues antes de que hubiese tanto internet y tanta tecnología como hoy, las conexiones pues eran tu sociedad, tu entorno, como lo comentas tú. Y ahora la red social incluye no solamente tu entorno, sino que, por ejemplo, yo tengo amigos de Washington que aún me mantengo en buena comunicación con ellos porque se facilita la comunicación. Y eso quizás antes era más difícil. Y ahora se pueden hacer más conexiones, como la conexión que hicimos tú y yo. Tenemos esta conversación, empezamos a platicar, vimos que encajamos, estamos de acuerdo en muchos temas. Y se dio esta oportunidad. Y estas oportunidades las veo que se están dando más, no solamente conmigo, sino con otras personas.
Y es algo que creo yo que debemos seguir fomentando. Fomentando, exactamente. Pero ¿dónde creo que va a ser el clic, amigo? Cuando empecemos a ver que esto tiene resultado. Me explico, cuando se crean los casos de uso, ¿no? O los casos de éxito, ¿entiendes? Porque las personas, y especialmente nuestra comunidad, tienen una idiosincrasia de absoluta incredibilidad. Ellos no creen en nada. Nosotros no. Entonces es un tema de muéstrenme primero para yo creer. Entonces creo que en los casos, y hay muchísima gente haciendo cosas impresionantes, amigo. Muchísimos hispanos a niveles que uno no se imagina. Y ese tipo de cosas, y con historias muy similares a la de nosotros, y con un mérito muy grande. Por ejemplo, ahora que estoy aquí en California, es impresionante la calidad de profesionales y de empresarios, emprendedores, una locura, bro. Y personas hispanas específicamente, y que no tienen una historia de cuento de hadas, ¿no? Tienen unas historias también súper asombrosas, bro. Muy, muy motivadoras. Sí, y eso es, como lo comentas tú, es muy motivador. Y creo que debemos de seguir ese ejemplo y debemos de seguir fomentándolo. Pero vamos a regresar a hablar de tu reloj. Hay algunas preguntas que tengo que me gustaría que comentes. ¿Es el que traes puesto? Sí, esta es la nueva edición. Ok, entonces ya había una edición antes. Sí. Ok. Cuéntame de él, la función. Ya me hablaste de tu caso médico, de las razones del por qué salió esto. Ahora ya lo tienes, ya lo estás usando. Cuéntame de cómo es que me va a ayudar a mí el reloj. Exacto. Básicamente aquí entra nuestro speech de SEO. Pero no, en serio, lo que quiero compartir con ustedes la experiencia de cómo se fue creando algo que quiero que igualmente las personas lo puedan tomar el beneficio del dispositivo. Una de las cosas diferenciales que nuestro producto tiene es que específicamente para ahora la pandemia que estamos viviendo es el tema de la temperatura corporal. Una de las pautas o de los protocolos implementados por los gobiernos es el tema de la temperatura corporal. Y pues es un tema muy invasivo tomarle la temperatura de las personas desde la frente, porque al final son LEDs que te están dando en tu frente o en tu 100 y puede dañar tu vista también. Y una de las cosas que quisimos hacer es tratarlo de poner en el dispositivo. Entonces, este dispositivo con la nueva generación que sale en 3 semanas, viene con un termómetro incluido. Lo que hace es que a través del LED que tiene el dispositivo, déjame ver si se ve un poco, el LED que tiene el dispositivo mide la frecuencia de la sangre, y a través de la frecuencia de la sangre él puede medir la temperatura del cuerpo. Entonces te va a dar cada 10-15 minutos la temperatura de tu cuerpo. Obviamente está acompañado con el app donde salen gráficas, cuáles fueron tus picos o tus más bajos, y entendiendo te va a dar un promedio de cuál va a ser tu temperatura promedio, entendiendo tu edad, sexo, altura, peso, etc. Igualmente pasa con las otras funciones, con el tema de la tensión arterial, de igual manera te da las gráficas, las medidas por tiempos. Igualmente te dice cuál es el promedio de tu tensión, igual con el sueño, igual con la actividad física entre pasos, calorías, igual con el ritmo cardíaco. Al final, lo que hace el algoritmo es identificar tus pulsaciones y tu frecuencia sanguínea, y a través de la analítica pues te dan promedios, y esos promedios pues tú lo vas a poder observar en una app. Adicionalmente a esto, pues tienes el beneficio. Una de las cosas que yo vi muy, muy,
muy problemáticas con los otros dispositivos es que tú no puedes compartir la data. Por ejemplo, si tú tienes una precondición de hipertensión, este, tienes que estar regresando al doctor para que te haga el monitoreo, te mande la siguiente pastilla, etcétera, etcétera. Pero nosotros quisimos dejar la data abierta. Lo único que hay una función en el app donde tú puedes poner el promedio de tu semana de monitoreo de ritmo cardíaco y enviarla a través de WhatsApp, correo electrónico o cualquier otro canal que quieras. Entonces, ese era un punto que a mí me quisimos desarrollar para poder que todo el mundo tenga acceso. La otra parte que va muy afín con nuestra comunidad es que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, tienen sus familiares fuera del país. Me explico. Madres, padres, hijos, parientes, abuelos, fuera de Estados Unidos. Y una de las cosas que nos preocupa más es poder monitorear a esas personas o entender. Y también aquí adentro, ¿no? Por ejemplo, vemos hoy en día un grado de obesidad muy grande en los niños. En los niños no sabemos realmente cuánta actividad física hacen o porque tienen, especialmente ahora en la pandemia, porque tienen realmente pues mucho ocio en este momento. Y igualito el monitoreo con los familiares en el extranjero. Entonces, la idea es dar esa herramienta donde tú puedas enviarle el dispositivo a tu familiar y a través del QR la persona puede monitorear a ese familiar, obviamente autorizado por la persona, tiene que autorizarlo para que le den el monitoreo y vas a poder ver todos sus signos vitales 24% en tiempo real. Entonces, esos son nuestros grandes diferenciales. Uno es la temperatura corporal, específicamente para la pandemia, y el tema del compartir la data o monitorear a un tercero. Entonces, puedes llegar a monitorear hasta 16 personas en el mismo momento. Entonces, creo que ese es nuestro diferencial. Y bueno, el diferencial más cómodo para todo es que es un producto accesible, amigo. No estamos hablando de un dispositivo de 500, 100, 200, $300. Estamos hablando de un dispositivo de $49.99, la edición que es, o la otra edición, y $59 persona de nuestra comunidad. Richard, la última parte se trabó un poco. La primera edición dijiste es $49.99 y la segunda edición, ¿en cuánto está? $59.99. Ok. Y es un average ticket del promedio de nuestra comunidad, ¿no? Para que la gente pueda tener accesibilidad a un dispositivo que le va a ayudar a su calidad de vida. Me parece muy bien. Y el tema que se viene a la mente, que es el tema que muchas personas están comentando en cuanto a los dispositivos, es el tema de la privacidad. Escuché que comentaste que se tiene que autorizar. ¿Qué pasos están tomando porque esta información pues obviamente es muy personal, ¿no? Lo que es el tema de la salud, inclusive está protegido. Supongo que tuviste que brincar algunas trampas por ahí que te pone el gobierno para tomar toda esta información. ¿Cómo están manejando el tema de la privacidad? Sí, obviamente entrar en el tema médico, data médica, es un tema súper delicado, es mucho más complicado que tener data bancaria, te puedes imaginar. Hay muchas regulaciones con este tema y entendiendo que obviamente estamos hablando de data personal. Nosotros tuvimos que entrar en un proceso de certificación, se llama certificación IPA Compliant. Básicamente esta certificación lo que te enseña el programa o el gobierno, lo que te pone unos parámetros para el manejo de la información médica, donde obviamente nosotros como compañía no puede compartir la data de una persona en singular o data para seguros o data para esposos o otras cosas, sino nosotros lo único que estamos tratando de hacer con esta analítica, con esta data, es crear analítica y estadísticas para eventualmente ofrecer soluciones. Por ejemplo,
en este año y medio que nosotros hemos recorrido y vendido más de unos 10.000 y pico de unidades, hemos entendido que, por ejemplo, la comunidad entre 23 a 35 años tienen una calidad de sueño muy pobre. Y esto lo que hace es que podemos ir mejorando o dándoles a entender a la comunidad que debemos trabajar en el tema del descansar. Y el tema del descansar no es por un tema de que la gente no tenga el tiempo de hacerlo, sino es por esto. Se van a sus camas con los dispositivos y realmente no tienen una calidad de sueño. Están durmiendo, pero no tienen un sueño profundo. Regularmente, por ejemplo, las personas deben de tener entre 3 a 4 horas de un sueño profundo y estas personas tienen, y de sueño ligero entre 2 a 5, entre 2 a 3, perdón. Y estas personas no llegan a cualificar por lo menos a 1 hora y media, 2 horas de sueño profundo. Entonces, estamos en un exceso de dopamina. Y entonces, estos son temas que eventualmente, esa es realmente la estadística y analítica que nosotros, obviamente, con autorización y permiso y certificación del gobierno federal y absolutamente sin divulgar ningún tipo de información de las personas. Sí, lo que comentas del tema de privacidad es muy importante y como comentaste, el IPA es el IPA que se escribe con HIPPA, creo que, ¿no? Exactamente. Sí, sí recuerdo que cada rato que voy a visitar al doctor y me hacen que firme no sé qué para que puedan dar información de no sé qué tanto. Y me imagino que es un proceso bastante complicado. Muy tedioso. Y el tema del sueño, sí estoy muy familiarizado con ese tema porque yo tengo la condición que le llaman el apnea de sueño, donde yo lo descubrí por accidente porque tuve que ir a un hotel, un viaje de negocios a Canadá y mi jefe y yo compartimos cuarto y él me dice, oye, si tengo mi máquina de la apnea de sueño, el CPAP que se llama, y si te molesta, pues agarras un cuarto tú aparte, ¿no? Y le digo, no, pues está bien, no hay problema, pero ¿qué es eso? Y ya me dice, no, pues que es una condición donde no puedes dormir y así, y me dio todos los síntomas. Yo le platico a mi esposa y ella abre los ojos y me dice, tú tienes eso, me dice. ¿Tú tienes eso? Y sí, fui al doctor y me dijeron que sí, tengo apnea de sueño, era ligera, pero eso trae problemas del corazón. Y si no lo trataba, me dijeron que iba a poder tener. Inclusive, hace poco hablé con un amigo, me comentó que su papá ya está mayor, tiene problemas cardíacos, precisamente porque ha tenido el apnea de sueño toda su vida adulta y no se lo trató nunca. Entonces, tiene problemas del corazón. Entonces, yo duermo con esa maquinita que me ponen, con la maquinita. Y exactamente, y es un tema de que se puede mejorar. Obviamente, tú que eres un caso que lo vives, obviamente pues es una máquina y tienes que incorporar otra cosa en tu habitación, etcétera, etcétera. Sin embargo, te puedo asegurar, y no sé si hiciste esta terapia de que te dejaron una noche en un test de sueño. Porque ellos necesitan monitorear tu ritmo cardíaco, tensión arterial y calidad de sueño para poder empezar a entender en qué momento es que se crea la ritmo. Entonces, con esto es simplemente tenerlo y pasarle la información en un WhatsApp o en un correo electrónico al doctor. Con esa analítica, el doctor puede ver exactamente qué es lo que te está pasando, en qué momento y cuándo es que es tu ritmo. Son herramientas que son tipo de cosas como esas, son las que podemos ver en el app. Por ejemplo, sé que no se aprecia muy bien. Vamos a ponerlo en el tema acá para ver un poco. Sueño. Cuando nos vamos acá a la analítica de data de ellos, podemos entender cuáles son los picos y los picos de los sueños.
Entonces entendemos en qué momento es que estamos haciendo. Y lo puedes hacer por calendario y decirle, dame mi calidad de sueño por una semana, por un mes. También debe entender el usuario que la analítica de esta data no queda en una nube, sino queda en su teléfono, porque este es un dispositivo que se comunica en Bluetooth. Toda la información está en su teléfono, no es algo que nosotros estamos recolectando data todo el tiempo, es simplemente la data que nosotros recolectamos es la data que ya se utilizó después de 6, 8 meses de usuario, ¿entiendes? Para hacer analítica. Entonces, son cosas que a veces no entendemos y obviamente hoy en día el tema de la privacidad es un tema muy importante para todos. Sí, oye, ¿cuándo sale a la venta? Recuerdo en una conversación que tuvimos que andabas ahí otra vez frustrado porque, bueno, tú no dijiste frustrado, yo solamente asumí que estabas frustrado porque había un retraso con el proveedor. ¿Cuándo tienes planeado sacarlo a la venta? Bueno, Dios mediante, estábamos programados para el día 15 de este mes ya salir con nuestra primera preventa. Sin embargo, el problema con nuestro producto es que nosotros hacemos un producto custom made, es un producto hecho y diseñado por nosotros. No es una producción continua de cualquier dispositivo, una cachucha, una franela, son tantos colores, no, sino es nos crean una línea de producción para los productos que nosotros hacemos. Entonces sí, había unos retrasos. Vamos a estar para la preventa en la semana del 28. También hay una excelente noticia, pero mira como una cosa tiene que ver con la otra y como creo que, como dice, Dios tiene la respuesta de todo. Esto nos dio chance a poder terminar nuestro app de ejercicio y de planes de nutrición. Entonces, ese retraso, lo que hicimos fue enfocar ok, no podemos luchar con tiempos y con producción. Ok, perfecto. Vamos a enfocarnos en el tema de desarrollo que veníamos haciéndolo para otra etapa del proyecto. Desarrollamos una app, Oscar. Este app es una app completamente gratis que va a ir incorporado con la compra del reloj de planes de ejercicio para personas begin e intermedio. Obviamente estamos involucrando a otros entrenadores para que creen planes personalizados, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos planes de nutrición y de ejercicio es el app de nosotros, se llama Genius Training, y la persona al comprar el reloj le va a llegar un link donde va a descargar el app y va a tener su plan de ejercicio a través de videos, repeticiones, cantidades, cuántos días lo tiene que hacer. Puede hacerse un monitoreo él o un avance de crear una monitoreo de su avance, tomándose fotos del lado, de izquierda, medidas, etcétera, etcétera, incluyendo un plan de nutrición que también está descargable ahí. Como dicen, hay que siempre tratar de sacarle mayor beneficio a las situaciones y esto creo que nos va a ayudar muchísimo también a darle un valor adicional a nuestro producto y darle más valor a la comunidad para que tenga también este plan de nutrición y de ejercicio, ¿no? Oye, ¿cómo comenzaste a platicar a comentarme de tu interés en poder hackear tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo me puedo hackear mi cuerpo? ¿Cómo puedo yo deshacerme de todo este estrés? ¿Cómo puedo mejorar mi calidad de vida, mi cuerpo y todo eso? Y no solamente descubriste la forma de hacerlo mediante el dispositivo, sino que lo convertiste en una empresa, lo convertiste en una oportunidad que estás repartiendo a otras personas para que ellos también puedan hacer lo mismo. Entonces, esto creo que agrega bastante valor a las personas porque no solamente estarían comprando un reloj que les da mucha información, que les puede ayudar en su vida personal, en su salud física, porque yo creo que el tema del sueño, no solamente el sueño, sino mantenerse al tanto de los ejercicios, la alimentación y todo lo que ofrece tu reloj es bastante importante. Pero una persona al comprar este producto ya ven a quién va a una persona que inició como yo, que inició como ellos
y no va a un grupo de quién sabe quién está inversionista en Apple y le están pagando a tantas personas para que hagan mercadotecnia y que hagan esto y que todos los trabajos son importantes, pero cuando compras un reloj de esos, la mayoría de tu dinero no se va en el producto, la mayoría del dinero se va en sostener la empresa. Y aquí lo que yo veo contigo es que la mayoría del dinero está yendo más al producto y al valor que están obteniendo las personas. Entonces lo que estás obteniendo de regreso es mucho más. Absoluto, amigo, y tú me captaste muy bien el mensaje. Realmente, como tú lo dices, no es un producto para atletas fitness crazy o para una persona élite o para crearle a una persona un estatus de vida. No, es para que las personas realmente lo utilicen como, como parte de esa evolución. Porque te digo una cosa, amigo, a 5 a 10 años nosotros vamos a ser hombres asistidos por tecnología, ya lo somos. Sin embargo, si no entendemos cómo realmente sacarle provecho a esto de la manera correcta, podemos irnos a la manera incorrecta. Entonces, por ejemplo, lo tenemos muy tangible en el caso que tú me estás diciendo a mí siempre se me va la palabra acné, 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 eh, más que es de un problema realmente físico, es un problema mental, porque es un exceso de serotonina y de se me fue ahorita la otra palabra, serotonina oh, y, y se me fue ahora. Es que estamos tan adictos al tema de sentir emociones que nuestro cerebro no tiene un espacio para relajarse. Así tú te vayas a dormir muy agotado, muy cansado, pero tu mente no para. Eso es lo que hace que tu ritmo cardíaco y tus pulsaciones se aceleren mucho más. En ese orden de idea, es tratar de poner a disposición herramientas. Yo no soy un tipo de six-pack y super atleta fitness, no, sino es un tema de crear un producto realmente para que la gente pueda maximizar su vida y entenderse ellos mismos, porque todos somos diferentes. Sí, y eso de tener una buena condición va más allá de tener sus Músculo, cuadritos, exacto. tic-tac o como lo llamen. Inclusive cuando hablé con Cruz Alemán, que es un nutriólogo, él me comentó precisamente eso, que personas que tienen sobrepeso, tienen sus niveles de azúcares y de sal y de todo están normal. Entonces, me hizo curioso ese dato y no exploré más el tema ese, pero voy a regresar con él a hablar luego. Y háblalo, y pasa lo contrario. Personas que son realmente súper fitness, súper fuertes, con unas precondiciones que tú dices, ya va, ¿cómo puede ser esto? Hay un caso muy afamado de nuestro primer lanzamiento, lo hicimos con un influencer que es una persona muy famosa en el mundo fitness, se llama Jimmy Lewin y Michelle Lewin. Y el señor acaba de salir de una clínica porque tenía una precondición cardíaca. Usted ve a ese hombre, no tiene ni un gramo de grasa, es solo fibra. Fibra, es un señor muy fuerte y muy preparado, pero inconscientemente tal vez no cuidaba de la otra parte. Entonces, Sí, esta máquina es muy complicada. pero a la misma vez, si puedes entenderte realmente un poco cómo trabaja tu máquina, pues tú le puedes dar mejor servicio. Sí, correcto. Y eso creo que es parte de lo que tu producto ofrece, poder entender mejor tu cuerpo en sí. Genius Fitness Watch, ¿qué es lo que sigue? ¿Tienes alguna mirada al futuro de tu compañía? Por supuesto, esto no queda en esto, amigo, porque al final del día la idea es
la tecnología sigue avanzando y una de las cosas que me interesa más, que me interesó más en este negocio es que tuviese continuidad. Y ya estamos trabajando en otros dispositivos. La idea es la analítica de data al final del día, siempre el Big Data va a ser el futuro. Eso es un punto. Y el segundo punto es entrar también en un tema de concientización de las personas, de que no es solo tratar de correr y saber sin tener sentido, sin cuidarse, sin ver realmente cómo quieres llegar a tu vejez. Porque al final del día todos tenemos un timeline y es mejor llegar a ese timeline con una mejor calidad de vida o sin precondiciones o con una cosa que tener estas condiciones desde tan joven o desde principios de tu edad madura o tu edad adolescente. Estamos trabajando, una de las cosas que en este proceso también eh, de todo este estrés y de toda esta depresión que me dio es, yo no entendía que eran hormonas que trabajaban en mi cuerpo o por qué me sentía así o por qué me sentía así. Estamos trabajando en un cintillo que mide la frecuencia alfa y beta en momentos de meditación o en momentos de relajación o en momentos que tú quieras. Y esa es la idea, porque una de las cosas que especialmente en nuestra comunidad no entiende lo beneficioso que puede ser meditar o puede ser eh, mismo orar, mismo rezar, es un tipo de meditación. Eh, nos aliviana todo las funciones del cuerpo, ritmo cardíaco, respiración, etcétera, etcétera. La idea con este dispositivo en el futuro es que la gente pueda tener una medición y entender, no, esto sí trabaja, esto sí realmente me ayuda. Entonces, con este dispositivo estamos tratando de hacer. Y es la siguiente etapa que estará disponible. Estamos trabajando ahorita en este relanzamiento. Esa es la idea, ¿no? Enfocarnos en este relanzamiento, en unos 6 meses, 8 meses, 10 meses, seguir con el proceso y también con el brazalete, ponerle más mediciones, oxigenación de sangre, sistema SOS. Esto es infinito. Los dispositivos van a tener una calidad de aplicaciones que payments para pagar con el mismo teléfono, con el mismo reloj, etcétera, etcétera. Sí, eso estaría, bueno, eso ya creo que es la nueva modalidad, ¿no? De estar pagando. Ya se paga con los celulares y ya puedes pagar por mensajes de texto y porque con el reloj, ¿no? Pues a ratito hasta yo creo que con la huella vas a poder pagar. Con la huella. Al final del día, esto es lo que viene, amigo, es Big Data y es un tema, y esto se va a implementar muchísimo más rápido en con toda esta pandemia y todo este problema que está pasando, yo creo que se desaceleró un poco, pero al estar la implementación del 5G, esto son tecnologías que ya están listas, lo único que necesitan es la red para poder caminar mucho mejor. Sí, ese tema de los 5G es bastante impresionante. Le di un vistazo hace un tiempo y creo que la gente no capta el nivel de avance tecnológico del 4G al 5G. Es un paso cuántico, enorme. bro. O sea, un paso cuántico. Sí, la transmisión de información es increíble. Eso va a abrir la puerta a muchísimos más negocios, a muchísimas más personas como tú que van a poder hacer una tecnología impresionante porque, o sea, la cantidad de información que puedes transmitir es increíble. En tiempo real, absoluto. Microsegundos. Menos es un tema realmente que al final hay una de las cosas que yo quisiera, que estoy enfocándonos, que nuestra compañía se está enfocando, es en nuestra comunidad. Poder entender realmente cuáles son los problemas
de físicos y de salud de nuestra comunidad para eventualmente empezar a crear soluciones de ese tipo de problemas. Nosotros hoy en día en Estados Unidos somos la segunda comunidad más grande, segunda comunidad más grande o minoría más grande de este país, y nuestras generaciones vienen. Al final del día todo esto es generacional y debemos empezar a crear esa data o esa analítica o esa expectativas para que los que vienen detrás de nosotros puedan tener un medidor de cómo lo van a hacer ellos, o si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Sí, sí, sí. Y yo creo que realmente somos mucho más grandes de lo que dice la información, de que somos la segunda minoría más grande. Creo que inclusive quizás seamos más grandes, porque lo que pasa es que mucha gente que son segunda, tercera generación ya no marcan que son hispanos, ya se marcan como white o americanos, y ya no dicen que son hispanos, pero son de descendencia, pero en fin, eso es otro tema. Richard, ¿algunas otras palabras que quieras compartir antes de cerrar? No, agradecido realmente con toda tu audiencia, contigo, primeramente, con toda tu audiencia, y dejarles un mensaje. Simplemente, realmente es los propósitos en la vida realmente existen, y la idea de todo esto es tomar acción. Habrán días que no quieras hacerlo, habrá días que estás cansado, pero el secreto es hacerlo así estés cansado y así no lo quieras hacer. Y creo que ese es el secreto de no del éxito, pero de sí poder alcanzar las cosas que tú quieres. Y bueno, invitarlos a que chequen nuestra website, es www.gnews como persona inteligente, FitWatch, FIT Watch de reloj.com. Y las redes sociales también, tiene FitWatch, FitWatch en Instagram y en Facebook. Y estamos muy excited para el tema de nuestro preventa, con esta promoción de incluir los planes de ejercicio y de nutrición, nuestro nuevo app. Y bueno, estarán sabiendo de nosotros cuando quiera. Pues seguimos en este tema. Sí, voy a dejar los vínculos de tu sitio web y de tus redes sociales en la descripción de este episodio para que la gente lo pueda encontrar fácilmente, y también un vínculo directo ahí para que puedan encontrar cómo hacer la orden para la preventa. Y iba a preguntar a cada persona que tengo invitados, mi programa es de Consejo Varón, por un consejo, pero creo que ya lo comentaste en tus últimas palabras: seguir haciendo a las cosas aunque no quieras. Ese realmente es una de las cosas que yo siempre predico también. A veces me levanto en la mañana, y en las mañanas cuando hago ejercicio digo, hoy no voy a hacer ejercicio, y termino haciendo ejercicio porque no lo quiero hacer, porque yo sé que esa es mi rutina y lo tengo que hacer. Las cosas buenas cuestan, y si quieres Y yo lograr creo que algo. tú lo empiezas a hacer, y te motivas y dices, no, voy a hacer un poco más. Sí, termino cuando comienzo en esos días que digo que no voy a hacer ejercicio, digo, bueno, voy a hacer la mitad. Y luego sí lo termino todo, porque digo, bueno, pues ya empecé, pues ya sube, me tengo que bañar de todas maneras, y ya lo termino todo de una vez, ya. Y eso se aplica en todo, ¿no? En lo que es el negocio, se aplica en lo que es la alimentación, dejar los malos hábitos, todo lo que tienes que hacer. No puedes manejar tu vida por emociones, porque eso es lo que los niños precisamente hacen. Sienten algo y eso es lo que quieren hacer. Y si llevamos eso a nuestra vida adulta, pues vamos a ser adultos viviendo como niños. Y eso es un punto también que sería genial para un cierre, amigo. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que lo que tú acabas de decir, somos personas de emociones, ¿no? Sin embargo, y actuamos en algunas oportunidades casi el 90% antes de pensar. Porque venimos, eso no viene porque mi familia es así, no, eso viene desde que casábamos para vivir, ¿entiendes? Porque teníamos que tomar acción. Sin embargo, un consejo que me ha funcionado mucho a mí es empecé a identificar mis emociones. Ok, estoy molesto, estoy contento, tengo hambre, y empezar a identificar. Suena tonto,
pero cuando tú empiezas a identificar tus emociones y llega el momento de una situación que te incomoda, una situación que tienes que tomar una acción o tienes que hacer algo que no ser o algo o actuar de la manera que tú no quieras, la puedes identificar y puedes empezar a pensar y dar una respuesta con raciocinio, no con emoción. Uh-huh. Y Sí. es una lucha, no es una lucha contra el sistema, ni contra las personas que están al lado tuyo, ni con la sociedad, ni con tus neighbors, ni con tus hijos, es una lucha contigo mismo. Porque todos tenemos la respuesta. Sí, como dicen por ahí, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Absoluto. Richard, O puede ser tu peor. estuvo muy bien este comentario para cierre. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por estar conmigo, gracias por participar el día de hoy. Te deseo mucho éxito en tu negocio. Como te comentaba, vamos a dejar los vínculos aquí para que las personas puedan accesar a información de tu reloj. Y últimamente quiero invitar a las personas que nos están escuchando de nuevo que se unan a nuestro grupo de WhatsApp al +1, que es el código del país. El número telefónico es 334-568-8845. Ahí vamos a estar enviando información exclusiva. Si Richard algún día quiere compartirnos algún código de descuento o algo de ese tipo, solamente por ese medio los vamos a compartir. Entonces, absoluto, comprometido 100%. De acuerdo, ya estás. Richard, muchas gracias, que estés bien y estamos en contacto. Dios me lo bendiga. Gracias a ti y gracias a toda tu audiencia y va lo del código, asegurado. Dale, hasta luego. Feliz noche, hasta luego.